Lo dicho por la doctora Cueto, por el doctor Rodríguez sobre el vaping, el vapeo, nos hace sentir así. Pero ellos nos van a ayudar a que nos sintamos un poco como optimistas de que hay acciones que podemos tomar. ¿Qué hacer ante esta situación? La verdad que es muy alarmante. ¿Qué se puede hacer a nivel preventivo para evitar que niños y jóvenes caigan víctimas de esta industria? Bueno, lo número uno es que los padres cada vez tengan mejor comunicación con sus hijos, que le puedan hablar y advertir del daño que le puede causar este mal hábito. Y supervisar, por supuesto, también lo que hacen sus hijos, con quién se juntan, qué tipo de gente tiene alrededor, porque muchas veces malas influencias desde las escuelas y eso los padres le pueden ayudar. También en las escuelas le hacemos un llamado a los profesores que estén pendientes. Todas las autoridades escolares deben estar pendientes de qué está pasando con los niños. Y mayor supervisión de los maestros será mejor para poder prevenir esta situación. Por otro lado, el que toma la decisión, yo quiero dejar de fumar. Usted vio el programa en el día de hoy, se motivó y dijo, ya no más. Pues póngase una fecha. Hoy va a ser el último día y aproveche ese día y vota todo lo que tiene con relación al vape. Y esa es una decisión con determinación que todo el mundo está listo. ¿Y lo puede hacer sola? Y lo puede hacer, claro que sí. Doctora, pero en el caso, por ejemplo, de los alcohólicos anónimos, como se llaman, se mantienen por años con esos grupos de apoyo, esos grupos terapéuticos. Sin embargo, y inclusive ellos dicen que son, ¿cómo es? Adictos en rehabilitación, algo así. Sí. Nunca como exadictos, sino ellos dicen que esa situación permanece y es cada día, un día a la vez. Entonces usted dice que ellos solo pueden decir, voy a dejar esto. Decisión yo con determinación. Su compañero no está muy de acuerdo con usted, pero siga. En un muchacho joven, en un niño todavía, o sea, menos de 18 años, eso es posible siempre y cuando tenga la supervisión y ayuda de los padres. Coincide. Tú estás deseoso por contradecirla. Tiene el una, semáforo en verde, ¿verdad, doctora? No es una contradicción tan brusca, pero sí hay que darle un poco de contexto, en el sentido de que las adicciones son condiciones de salud mental. Llamarles, y es algo que nosotros hemos hecho durante mucho tiempo, enfermedades, y tratar de liberar completamente al individuo de responsabilidad sobre sus acciones no es lo indicado. Pero ciertamente tenemos que encontrar un balance. Entonces, hay algunas personas... Pero sí es una enfermedad. Es una condición. No se le debe decir enfermedad. Es un trastorno. Las adicciones son trastornos por consumo de sustancias. Entonces, como tal, porque hago la corrección de llamarle condición como tal, no es correcto. El término correcto es trastorno. Porque condiciones habla de características intrínsecas del individuo que vienen probablemente desde su nacimiento o sus etapas formativas más jóvenes. Pero es un trastorno. Y como tal, estas personas que tienen una estructura construida, como ese joven que tenía mucho tiempo fumando, que transicionó a un cigarrillo electrónico, etcétera, etcétera, abandonar esas estructuras de la noche a la mañana puede ocasionar descompensaciones a nivel anímico, descompensaciones a nivel de todo su organismo. Es como el síndrome de abstinencia. Exactamente. Entonces, lo que podemos recomendar, porque sinceramente no podemos dar recomendaciones de un tamaño para todo el mundo. Hay personas que van a poder hacer lo que la doctora plantea y que deberían hacerlo si tienen la capacidad de hacerlo. Y voy a poner un ejemplo bien cercano. Mi papá consumía cigarrillo. Hasta que llegó un internista que le dijo, mire, don Edison, lo único que lo separa a usted de 20 años más de plenitud y salud es que usted fuma. ¿Y qué dijo? Ipso facto, lo dejó el último día que fumó. Y hasta el día de hoy no lo ha hecho. Pero qué campeón, don Edison. Pero eso es un caso muy particular. Claro, y ya una persona adulta. Con una estructura y una red de apoyo. Claro. Entonces, ¿qué pasa con ese hijo psiquiatra? Sí. Pero nada que ver, ¿no? Nada que ver. Mucha ética, lo hubiese referido a otra persona. Pero no es lo mismo hablar de ese caso, que hablar, por ejemplo, de un adolescente con situaciones de disfunción familiar, con un ambiente, un contexto de mucha vulnerabilidad, con otras situaciones de salud mental,
un trastorno por déficit de atención y hiperactividad con su vulnerabilidad. Que no lo sepan manejar bien. Que no haya recibido ningún tipo de tratamiento. Entonces, la recomendación de mi parte es que toda persona, ya sea adolescente, niño, que su padre se percate de que está en consumo, como un adulto que está en consumo y que ha normalizado ese consumo, reciba o busque algún tipo de asistencia terapéutica. No todo el mundo va a necesitar tratamiento farmacológico, pero sí va a necesitar una estructura que lo acompañe y que le ayude a prepararse para las consecuencias de abandonar el consumo. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Salud Pública ante esta situación? Nosotros tenemos que reconocer que esto es un peligro de salud pública y que está afectando a nuestros jóvenes, aún antes de que ellos puedan asumir la responsabilidad de sus acciones. Entonces, tenemos muchos niños y adolescentes que están generando problemáticas que los van a acompañar durante el resto de su vida antes de tener capacidad y conciencia para tomar determinaciones. Entonces, tenemos que ponernos fuertes con la industria. Desafortunadamente, la miseria humana es extremadamente lucrativa. O sea, que se necesitan desde regulaciones hasta campañas para crear conciencia. Claro que sí. Nosotros no podemos seguir permitiendo que el vape se comercialice lleno de colores, flores, adornos y dibujos. Y que si yo quiero uno de Hello Kitty o uno de Goku. Claro, porque eso atrae a ese consumidor que no tiene conciencia. Si hay un joven como uno de los que dio su testimonio de que está fumando desde hace tiempo, porque era muy joven, y que antes fumaba el cigarrillo tradicional, ahora el electrónico, por un tema de salud, debe visitar, por ejemplo, una internista, podría visitar a un psiquiatra. ¿Ustedes le recomiendan eso? Que diga, sí, yo lo voy a dejar, pero yo no puedo solo. Pero déjame ver cómo está mi salud y déjame ver cómo me ayudan en estos pasos. ¿Esto es un motivo para ir a la consulta? Claro que sí, sobre todo cuando tiene síntomas o cuando se da cuenta de que le está haciendo daño de ¿Síntomas como cuáles? Palpitaciones es lo más frecuente, que le dé taquicardia o aumento de la presión arterial. Okay. Ya eso es un motivo para ir y para decirle al médico lo que está ocurriendo, no tratar de guardárselo como un secreto, sino de hablar, porque está relacionado con aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, independiente de los daños al pulmón, que es lo número 1 que ocurre. Todo lo anterior es correcto. Ya, y es un motivo para ir a un psiquiatra, claro. Le puede acompañar. Claro, porque muchas veces, como vimos en los testimonios, muy, muy claro, muy llamativo, estas conductas suelen solapar otros problemas de salud mental. Por ejemplo, trastornos depresivos, situaciones tan trascendentes incluso como problemas de personalidad. Y lo que mencionaba anteriormente del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que es una de las condiciones de salud mental más frecuentes en niños y que tiene mucha dificultad en cuanto a su diagnóstico y manejo. Nosotros tenemos muchas personas que crecieron con un déficit atencional importante, teniendo conductas impulsivas, conductas de riesgo a nivel de sexualidad, de consumo de sustancias, de compras, de manejo financiero, por ahí en la calle. ¿Que tiene que ver con...? Que tiene que ver con déficit de atención, claro. Y que no fue bien manejado. O que no recibió ningún tipo de asistencia. Que nunca recibió ningún tipo de asistencia. No se diagnosticó, no... O se diagnosticó a nivel de la escuela, pero no llegó donde el psiquiatra. No llegó donde el pediatra que pudiera canalizar esa asistencia psiquiátrica también. Okay. Las oficinas, los departamentos de gestión humana, como se les llama ahora a recursos humanos, deben también estar al tanto de esta situación, porque se pueden presentar situaciones con los empleados por el abuso de estos cigarrillos electrónicos, ¿no? Sí. Digo porque muchas veces el empleado cuando tiene una situación pasa por ese departamento y luego donde el médico de la empresa, en empresas organizadas. Sí. Pero si no tratan este tipo de temas, si no lo manejan, no saben el daño. Okay. Sí, claro, es algo de equipo. Todo el mundo debe estar al pendiente. Cuando uno tiene un familiar que es alcohólico, pues toda la familia de alguna forma está pendiente. Mira que no tome tanto durante una actividad familiar, como que no quiere pasar vergüenza, ¿verdad? Con el borracho de la familia, pues todo el mundo está pendiente de él para que no tome. De igual forma podríamos hacer con los familiares, con los hijos, con la gente que sea cercana,
y estar pendiente de esa situación. Porque generalmente los que están cerca de alguien saben que fuman. Pocos papás no se dan cuenta. Gracias. Me iba a decir hay que tener cuidado de no generar dinámicas de poder. Sobre todo cuando hablamos de departamentos de recursos humanos y eso, porque realmente estamos hablando de algo de que en población adulta es legal. Entonces, es importante no generar dinámicas en las que se puedan dar a lugar situaciones de discriminación por una cosa u otra. Pero si va un empleado y va al médico, dice que tiene palpitaciones, al médico de la empresa, que muchas empresas lo tienen, descubren que todo está bien. Claro. Quizás una simple pregunta como, tú estás fumando, estás con vaping, eso puede provocar, ¿por qué no visitas al cardiólogo? Claro. A eso me refiero. Perfecto. Como tener eso ahí, pero que esté en la mente de esas personas para invitar al adulto. Ahí lo pasamos. Gracias, doctores. Ha sido muy importante, un poco preocupante, pero es necesario preocuparse primero para ocuparse, ¿verdad? Así que gracias por sus recomendaciones. Vamos a seguir con este tema, así que tocaremos sus puertas más adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ponemos un punto y aparte de este tema porque venimos donde un segmento, cuando regresemos a un segmento muy esperado por todos ustedes, con la sexóloga Nicole Lindo, con un tema muy interesante. ¿Cuánto importa el tamaño? Volvemos en breve. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.